Ahí me está. Y el IRS1, por X razón, por inflamación, espacio blanco, con lo que se fosforilaba y se generaba como que la resistencia a la insulina. Y eso pasaba que tenía todas las células de insulina, la grasa de insulina, entonces no sea anabólico como debería ser, y o lo hace bien. Ajá. Por ejemplo, comprar muscularmente o colocar unidades de insulina no tiene el efecto de mayor recepción de glucosa. Entonces el problema está en el receptor de insulina. Es el sustrato del receptor de insulina. Muy bien, eso es. Lo saltamos a la vez. La resistencia a la insulina, muchas gracias. La resistencia a la insulina es eso. Los estudios no logran responder bien a la acción de la insulina. Y regularmente lo que pasa es, Un besito. es esto. No nos afecta directamente el receptor de la insulina, sino que es río abajo del receptor de la insulina. La vía metabólica se afecta esta proteína. La isoforma 1, como dijeron bien aquí los compañeros. El sustrato del receptor de insulina es isoforma 1. Esta isoforma 1 Ahora soy normal. entonces, es el IRS1 o el sustrato receptor de insulina de forma 1. ¿Quién dice la respuesta en nuestro grupo? Entonces, la insulina se vuelve Manuel Gil. receptor, Yo creo que es la pregunta de Fausto. O sea, pero la abajo respuesta es donde está el problema. Y esta es la que se ve afectada en la resistencia a la insulina. Igual si dice random, cacho buena estar bueno. Pasa en el mundo. Y hace que se apague la vía arriba abajo. Entonces, aunque se active mucho el receptor de insulina, le va a cortar a su acción porque no va a pasar para abajo lo que está sucediendo. Entonces, si se afecta a esta vía, no la otra, la vía mitoclínica, que había visto anteriormente, la vía de la quinasa, a esa no le pasa nada en el mercado de resistencia a la insulina. Porque el receptor sigue funcionando, pero sigue activando la otra vía. Entonces, en cáncer, por ejemplo, que depende de la receptor de insulina, que reduce proliferación, aunque haya resistencia a la insulina, eso no se va a ver afectado porque la insulina sigue haciendo su acción hacia el otro lado. Y de hecho, mayores niveles de insulina estimulan la mayor proliferación si hay alguna célula que pueda ser mega cancerígena, que se responda al receptor de insulina, estimula aún más, y esa es una de las razones por las cuales existe en estados de obesidad hay una hiperinsulinemia que puede favorecer la presencia de cánceres según por eso estamos pero eso. Entonces otra cosa que les pregunté es si la resistencia a la insulina es considerada o no una enfermedad. Bueno, no es una enfermedad la resistencia a la insulina, es una condición de mayor riesgo para diabetes, para diabetes, para problemas cardiovasculares, etc. Pero en sí no es considerada una enfermedad y no debe ser tratada como una enfermedad. Eso es lo que dice también la Sociedad Chilena de Inmunología. Así que, eso es chat. ¿Qué? Eso es chat. Ah, que Sociedad Chilena de Endocrinología. Yo decía que chucha es un socho. ¿Qué se queda? Sí, para evitar que no tiene sintomatología de enfermedad. Prohibido. O como decía esa vieja. Esa señora. Que mi mamá esa, barra. Ahí esa. En el caso de la música. Pero que decía entre yo y Pinochet. Estoy grabando un audio. ¿Has visto ese video, Edu? ¿Cuál? Por favor, ¿puedes mencionarlo? Hazlo, amigo. Probablemente sí lo he visto. Saco una foto escribiéndolo. Almacena más grasa.
Un video que no tenga circuito rojo. Aumenta el tiempo de riesgo por cambio metabólico. Alrededor del mundo la prevalencia es del 25-35%. En Chile hay re pocos estudios, pero hay un estudio realizado en IMAGE que muestra que alrededor del 36% de la población tenía Pero no sé si se... No, creo que no es, creo que no es nuevo. es porque A ver, no esta para es que no es un examen de rutina. No es que se esté buscando a las personas que tengan resistencia a la insulina porque no es controlado como de entonces no se sabe muchas veces si tienen o no tienen. Si fuese una enfermedad, ahí sí tendríamos un mayor trabajo. Pero no es una Mi tía la misma. La primera guatona. Entonces, esa es la resistencia a la insulina. Los tejidos no responden bien a la insulina por un problema que hay no en el receptor, sino que en el sustrato Parece que cambiaron que la da para la vía metabólica. El sustrato receptor de insulina, la insulina IRS. Entonces disminuye la respuesta fisiológica de insulina en los tejidos metabólicos. Y el IRS1 está presente en todas las células que responden. Está expresado. ¿Cómo se ocurre esta inhibición del receptor del sustrato de insulina? La forma 1, como decían muy bien los compañeros, es por fosforilación. El IRS1 se fosforila en tirosina para activarse y se fosforila en serina para inhibir. Y en el caso de la resistencia a la insulina, los tejidos que responden a la insulina y son resistentes tienen más fosforilaciones en serina por quinasas que hacen que se fosforile para el tejido. Entonces, si ahí participan distintas alteraciones que se encuentran en la obesidad y otras patologías, como aumento de citoquinas preexclamatorias, la leptina, que hay muchas clases de obesidad, aumenta la leptina, los ácidos grasos libres, etc. Varias otras cosas hacen que termine fosforilándose el sustrato receptor de insulina de forma 1 y hacen que respondan menos los tejidos a la acción de la insulina. Por otro lado, hay otras señales que sensibilizan a la acción de la insulina. Aquí tenemos a la adiponectina, que es la buena, que veíamos en el ejercicio físico también. Esto por la vía, la MPK. Bueno, otra proteína biotrófica que participa en el control. That's my goal. Muchas gracias. La activación de esta sensibiliza a la acción de la insulina. El ejercicio físico hace. Y la metformina, que recién comentaba una compañera, también termina activando a la APK por mecanismos que aún no se saben, pero es una de las cosas que Efecto adverso. activa la APK para Prohibido producir estar en mayor San Felipe. sensibilización, disminuye la fosforilación del receptor y hace que toda la otra vía se prenda más. Síndrome de Santa. La APK es una proteína que participa en el control energético de las células vitales. ¿Eres diabético, Tomás? ¿Eres diabético, Tomás? ¿Anticoagulante? Todas las anteriores. Entonces, esta APK es activada por distintas cosas como esto. También hay otras que se utilizan de dopaje, cosas así. Los peores malos Vamos a pero lo toma ahora. De la metformina se sabe que hace un montón de cosas, pero cómo lo hace no se sabe. Entonces, el experimento muestra que le agregan metformina, aumenta el nivel de la APK. Pero ¿cómo es que la metformina hizo eso? Sedantes de caballo. Una de las cosas que ponen, ¿Es eso real? ¿No puedo saber si es real? Demasiado. Es que inhibe a uno de los complejos de la cadena óptica, lo que haría que es coactiva. Parece que mientras Que hace que baje el nivel de ATP, por esa bajada del nivel de ATP se diría que sube el nivel de APK. Es activa por una bajada del nivel de ATP. Pero todo eso es todavía no se sabe cómo lo hace, pero es bien bueno porque tiene efectos positivos en que dormí bien un día y te preguntas en tu bolsa, pero dormí bien 2 días y eso ahora me pasa. sobre AKT, sobre IRS y sobre otras proteínas que participan también. No estoy entendiendo. Perdón.
¿Esto es solo de la primera pregunta? Sí, pero Oye, pero claro, ¿primero sales del primer chao? Sí. Qué pelota. Igual me retiro y como. Parece, puede ser, ¿cómo lo supo? Me pillaste. Yo dije, Pero esta la cubre todas partes. Y después, dependiendo de qué es lo que tenga la célula, es lo que Campeón va a mundial de lucha. Ah, en parte sí, o sea, es capaz de activar por sí solo, sí, pero también es capaz de hacer que esta vía responda mejor a la insulina. Bastante mediocre. Ya. Entonces, en el estado de resistencia a la insulina, todos La los primera factores pregunta está crítica, ¿no? y varios otros más asociados a la inflamación, Termina dicho. la Siempre. hipoglicemia también, el oxidativo, hacen que Siempre malo lo ¿En que qué integrados son de desarrollo o de alternativa? Oh, no sé, siempre me gusta saber. Oh, siempre saber. pero mira, esto ya lo hace como un 90% de las clases son casi igual de las clases de desarrollo. Ojalá sea entonces, alternativa. No. ¿qué va a hacer? La Este hombre inhibición está de muy resonancia investigando va a los producir guantes. esta es lo que pasa en Sí. la Doctor Guevara, resistencia ¿me lo acuerdo? que sucede por problemas de negocio. La insulina. También puede haber esta insulina que se da por otros efectos, esa genética, etcétera, que hagan que no sea solamente hidroseguro, sino que puede ser vía abajo o el mismo tipo de insulina que Ya. pero la común, la típica que ocurre en la mayoría de la población es esta. Oh my god. ¿El más vivo? Ya. Mi panel tocó uno vivo del bajo. Entonces, produce disminución de la respuesta a la Ya insulina súper en el hígado. alternativa. Entonces, si el hígado lo está sensando bien, los niveles de insulina, va a pensar que hay menos niveles de glucosa, porque hay menos niveles de insulina. Entonces se va a empezar a producir más glucosa en la gluconeogénesis. ¿Se entiende? 70 preguntas en el examen. El estado postprandial va a pasar que Hemos visto va a bebés en contener este el músculo epiclótico. Sería peor. Entonces la glicemia va a aumentar en el estado postprandial. Debería ir. Y si no se inhibe bien la lipólisis, se va a producir mayor lipólisis por el tejido adiposo. Entonces se acumulan, como sale más grasa del tejido adiposo, se empiezan a acumular triglicéridos en el hígado y también en el páncreas y en otros sentidos del hígado. Se produce una cosa que un fenómeno que se denomina lipotoxicidad. Se llenan los órganos, empieza a acumularse ácido graso en todas partes y que hace que se produzca más resistencia a la insulina. O sea, los ácidos grasos libres liberados por el tejido adiposo se acumulan en los tejidos haciendo que haya más resistencia a la insulina. Entonces, esto es lo que pasa cuando hay resistencia a la insulina. Entonces, ahora la pregunta, que no sé, al grupo, al de hacer la pregunta, en una intolerancia a la glucosa, en una persona que solo tiene resistencia a la insulina, no tiene ni prediabetes ni diabetes, que solo tiene resistencia a la insulina, ¿cómo debiesen verse los niveles de glicemia, la glicemia? ¿Y cómo debiesen verse los niveles de insulina en esta curva? El día de tolerancia a la glucosa son 2 horas, se le da a las personas 5 gramos de glucosa. Llega la glucosa y se ve cuánto suben los niveles de glicemia. Pero también se puede ver cómo van los niveles de insulina. Entonces, al grupo 2. ¿Quién es el grupo 2? Ya. ¿Cómo debería verse la curva? ¿Anotaste el plumón? La idea era con el plumón, ya. A dibujar cómo se vería una curva. ¿La atreves o no? Yo quiero ver ya el concepto. Escuchen, chiquillos. La glucosa está normal, tendría sus fix normales, pero la insulina hay un estado de hiperinsulinemia, es como que la insulina está aumentada por un tiempo incluso no se va a dar normal, porque como necesita una insulina para llegar a esos mismos niveles normales de glucosa, tiene alguna variable aumentada que la glucosa está normal y se le Ya, muy bien, pues eso. ¿Se entendió o no? No.
¿No se escuchó? El estado de resistencia a la insulina sigue todavía prediabetes y diabetes. Para poder, los niveles de glucosa se mantienen normales. ¿Cómo se logra eso? El páncreas produce más insulina para compensar la menor respuesta que hay de los tejidos a la insulina. Entonces la curva se ve, la glucosa se ve relativamente normal, pero a expensas de un aumento de los niveles de insulina producido por el páncreas. Entonces se recarga el páncreas para producir más insulina para poder mantener un nivel normal de insulina. Entonces se ven bueno, entonces esta es la respuesta. El aumento de los niveles de glicemia es compensado por una mayor liberación de insulina por la célula beta pancreas. Entonces aquí está cómo se ven las curvas de glucosa. Se ve una alteración pequeñita, pero en realidad debería ser relativamente normal. Pero esto se ve así, a expensas de que esta es la persona normal y esta es la persona que tiene resistencia a la insulina. A expensas de una mayor producción de insulina por el páncreas. Eso. Entonces, en un estado de resistencia a la insulina, tenemos una hiperinsulinemia con niveles de glucosa normal. Solo resistencia a la insulina. Luego, más adelante, en el estado de prediabetes y diabetes, pueda seguir aumentada la hiperinsulinemia, pero ya no es capaz el cuerpo de responder a esa insulina. Nos alcanza a producir lo necesario para que baje el nivel de glucosa y la glucosa se mantiene alterada a pesar de que los niveles de insulina estén más altos. Ahí ya empezamos a pasar a una prediabetes y luego a una diabetes. Entonces, pues sigue habiendo resistencia a la insulina, solo que no es solo resistencia a la insulina, sino que ahora ya pasa a ser una patología. Ya. Entonces aquí, dos preguntas importantes. A un grupo le tocó, ¿por qué se produce hígado graso en un estado de resistencia a la insulina? A ustedes. ¿Por qué? Más fuerte, ¿no? Para que lo escuchen. Porque como no se inhibe la lipólisis. Entonces no va a haber un mecanismo que esté rompiendo la se va a estar Y la resistencia a la insulina. porque la insulina para que, o sea, esa, digamos, que hay resistencia, pero sería por la misma vía Sí. Puede ser porque aumenta la glicemia circulante. Es que el estado de resistencia a la insulina no aumenta la glicemia circulante. Pero sí hay más acumulación de grasa. Se produce esteatosis hepática en el estado de resistencia a la insulina. Ya, en parte es por lo que dice la compañera. Sí. Y es una respuesta similar a lo segundo. ¿Por qué una persona que tiene resistencia a la insulina le es difícil bajar de peso? ¿A quién le toca esa respuesta? ¿Por qué? Aparte de lo que dijo Gael, también vimos que existía como un problema con la leptina, ¿bien? Y con la regulación que hace la insulina sobre el apetito. Ya. Entonces las personas que realmente tienen resistencia a la insulina es porque ya tienen una predisposición, puede ser con obesidad o con síndrome metabólico, y eso también lo hace que tendan a consumir más. Ya. Lo interesante de que pasa para las personas que tienen resistencia a la insulina es que a pesar de que tengan una dieta normal y que empiezan a hacer ejercicio, les es más difícil bajar de peso que una persona que no tiene resistencia a la insulina. Aunque se esté controlando la hipogénesis, le dé más hambre y todo, y deja de comer, aún así les cuesta más bajar. Entonces, la respuesta es la misma para los dos, para esteatosis hepática y para la acumulación de grasa. Y es algo como lo que decía la compañera. Hay resistencia a la insulina. Como hay resistencia a la insulina, aumenta los niveles de insulina para compensar los niveles de insulina. Pero, aquí hay una cosa importante que lo vamos a entender. Se le pasa la mano al cuerpo en la producción de insulina. Primero, no todos los tejidos tienen el mismo grado de resistencia a la insulina. Algunos son más resistentes que otros. Y esta hiperinsulinemia pasa más allá de lo necesario y se va para el otro lado.
y se exacerban los efectos de la insulina, a pesar de la resistencia a la insulina, porque está elevada, más elevada que lo normal, y se mantiene más elevada por más tiempo del necesario. Entonces eso hace que se exacerben los efectos de la insulina. Entonces esta hiperinsulinemia exacerba los efectos de la insulina, y eso es gran parte de los efectos negativos que se observan en la resistencia a la insulina. Producíamos la misma insulina. Entonces, aunque había resistencia a la insulina, con tanto los niveles, están elevados por tanto rápido, que se exacerba la insulina. Entonces, ¿qué es lo que hacía la insulina en el hígado? Acumulación de triglicéridos. Acumulación de triglicéridos, un montón, se empieza a guardar líquido acá. En el tejido adiposo, ¿qué es lo que hacía? Inhibe la lipólisis y estimula la formación de grasa. Entonces, el cuerpo se hace más eficiente en agarrar lo que sea de la grasita y guardarlo. Entonces, a la persona que tiene resistencia a la insulina, comió y después, aunque haga ejercicio, le cuesta más bajar de peso, porque la insulina está por el otro lado. Después yo Se le cuesta más bajar de peso. Porque la insulina está todo el rato compensando allá y acumulando grasa, aminoácidos, todo dentro de la eso es lo que pasa. Y en parte pasa, bueno, en la explicación pero en parte pasa porque en este estado de acumulación de grasa se produce una lipotoxicidad en distintos tejidos. Y uno de los tejidos que se afecta por la inflamación grasa es el mismo páncreas. Y lo que se ha observado es que el primer pico de insulina empieza a fallar por acumulación de ácido graso y se exacerba el segundo pico. Entonces la primera respuesta de insulina no es muy buena, y eso de que los niveles de glucosa suben un montón, y la segunda respuesta es menos regular. El páncreas empieza a producir mucha insulina, se mantiene alta, pero se empieza a perder el primer pico y aumenta el segundo. Creo que lo tengo en la lengua. Entonces, en un estado de resistencia a la insulina, en ayunas, ¿qué es lo que pasaría en ayunas? Baja los niveles de insulina, baja los niveles de glicemia, pero los niveles de glicemia van a estar, a ver, como hay resistencia a la insulina, ¿no es cierto? El mismo hígado va a cesar que hay menos glucosa de la que realmente hay, porque no responde bien a la acción de la insulina. Entonces, el hígado comienza a producir más glucosa. En el estado de resistencia a la insulina, todavía la insulina es capaz de compensar este aumento de glucosa. Entonces, para mantener niveles normales de glicemia, el páncreas tiene que producir más insulina para mantener normales los niveles de glicemia. Entonces, en el hígado, en el estado de resistencia a la insulina, el hígado estimula la producción de insulina en respuesta para mantener normales los niveles de glicemia. Eso es lo que pasa ahí. Es que ya vamos a ir a esa parte del hígado, porque en ayunas pasa. Es interesante esto, porque lo que pasa con la insulina, que aumenta tanto los niveles, es que en estados postprandiales se acumula todo. Pero luego, cuando caen los niveles en estado de ayunas, cae todo. Ahora el cuerpo, los niveles de insulina bajan un montón. Y ahora el cuerpo, ahí sí se ve el efecto de la resistencia a la insulina. Entonces, ahora la insulina no es capaz de inhibir bien lo que pasa en el hígado y también la lipogénesis en el tejido adiposo. Entonces, eso hace que el tejido adiposo, en el estado de ayuno, comience a liberar más, acumula un montón y después lo libera. Y libera esta parte del cuerpo produciendo lipotoxicidad. Entonces, en la primera parte postprandial aumenta el nivel full de insulina y se acumula todo. Y luego en el estado de ayunas, como hay resistencia a la insulina, se produce el efecto contrario. Se libera más ácido graso desde el tejido adiposo y empieza a llenar por todas partes y se produce lipotoxicidad. Entonces es un efecto que, y eso hace a través de llamar resistencia a la insulina. Entonces empieza a producir este círculo vicioso que va haciendo que cada vez haya más insulina. ¿Cómo se inicia? No se sabe. Se sabe que por este balance calórico general, o sea, una predisposición genética más como más despegado. Creo que esta tengo que está acá.
La insulina es la única hormona que es capaz de inhibir la lipólisis. Todas las otras hormonas, el glucagón, cortisol, las catecolaminas, etcétera, estimulan la lipólisis. Entonces, en estado de ayunas, normalmente lo que hace la insulina, que anda dando vueltas igual en nuestro cuerpo, es inhibir adecuadamente a la lipólisis que ocurre en el cuerpo. Entonces, en estado de ayunas, el tejido adiposo igual es resistente a la insulina. Entonces, en estado de ayunas, la insulina no es capaz de crecer bien absorción porque es el rechazo de la insulina, y eso hace que haya más lipólisis, que haya más salida de ácidos grasos desde el tejido adiposo hacia afuera. Y produce esta lipotoxicidad que genera mayor resistencia a la insulina, haciendo un montón de cosas negativas en el cuerpo, y produce problemas cardiovasculares. Entonces, esto pasa en ayunas, cuando el nivel de insulina está muy bajito. Lo contrario pasa en el estado prandial, cuando el nivel de insulina está demasiado alto. Está en alto, y a pesar de que haya resistencia a la insulina, se ejerce el efecto contrario, estimula aún más la acumulación de grasa. ¿Se entiende? Ya, eso es todo. Y esto es lo que le decía del páncreas. Se pierde esta. La primera fase se empieza a perder. Y aumenta los niveles de glicemia y depende los niveles de glicemia principalmente a la segunda fase del páncreas. ¿Por qué ocurre? Todavía no se sabe, hay toxicidad, hay inflamación, cosas que pasan en el páncreas, hace que se pierda esto. Y bueno, con el tiempo empiezan a morir por este estrés, empiezan a morir las células beta páncreas. O sea, en estado de hierro. Pues se pierde esta primera fase, se mantiene más en la segunda fase, que es más desregulada y hace que aumente el nivel de insulina mucho más allá de lo normal. ¿Qué pasa con la síndrome del estómago? O sea, si la acumulación de trabajo secundario supone la liberación a lipotoxicidad en ayunas, o sea, se va liberando como de manera masiva para llegar a las bacterias y ahí también se genera lo de las bacterias hepáticas. ¿Qué pasa como les hacen trabajo funcionando como con la síndrome de como que o sea, aumenta la Sí, porque hay menor insulina, entonces cuando baja el nivel de insulina, el hígado sensa que hay menos glucosa que hay. Entonces aumenta la glucosa. Pero no, tú no ves en la resistencia a la insulina el aumento de la glucosa, porque ese aumento se compensa por el aumento de la glucosa. O sea, además de la parte acumulada, también aumenta la síntesis de nuevo que antes era como bajar para el mantener la glucosa en ayunas. Pero en el estado de resistencia a la insulina no se alcanza a ver todavía cambios en el nivel de glicemia. Ah, ya. O Porque sea, la no se ve, insulina es regulada principalmente ahí por la glucosa deriva. no se ve, pero el mecanismo estaría aumentado Sí, en está que está compensándose porque el páncreas produce más insulina para lo que pasa en la insulina. Esta diferencia en cómo responden los tejidos es porque no todos los tejidos se hacen resistentes al mismo tiempo, unos primero, otros después. ¿Cómo pasa? No se sabe. Pero ya. Estas son teorías. Teorías de cómo pasa. Todavía está en discusión qué es primero, qué es después, cómo ocurre. Ya, entonces en el hígado va a pasar que en el estado comprendial se va a acumular muchos triglicéridos por el aumento del nivel de insulina. Y luego, en el estado de ayunas, la insulina, bueno, se acumularon triglicéridos, ¿cierto? Entonces se forma hígado graso. Aquí tenemos una representación de cómo se ve el hígado graso. Esto lleno de acumulaciones de grasa en su interior. Que puede llevar a cirrosis, a largo plazo. No alcohol. Hígado graso, no alcohol. Ya. Entonces, esta acumulación de grasa aquí va a hacer que cuando bajen luego los niveles de insulina, la insulina, como hay resistencia a la acción de la insulina en el hígado, si recuerdan, la insulina inhibía la salida de los BLDS y estimulaba la salida de los HD. Entonces, en estado de ayuna, hay más grasita acá, se estimula y como la resistencia a la insulina no está haciendo bien su efecto, aumenta la salida de BLDS que lleva a los triglicéridos y baja la salida de los HD. Y
O sea, una de las cosas que se ve que pasan en resistencia a la insulina, hay dislipidemia por aumento de los triglicéridos en sangre, aumento de los LDL y baja de los niveles de HDL, típico de la resistencia a la insulina. Eso. Entonces, ¿por qué le cuesta bajar de peso a la persona que tiene resistencia a la insulina? ¿Por qué? O sea, lo de la leptina es porque va a comer más. Por leptina y por insulina. Porque la insulina también produce secreción de necesidad y hay resistencia también a la insulina. Pero si la persona está comiendo normal, así como siguiendo la dieta y todo, le va a costar más. Porque hay mucha hiperinsulinemia. Entonces se exacerba el efecto de la insulina. Y lo mismo pasa aquí en el libro. ¿Ya? Bien. Otra cosa importante, lo que hablábamos recién de la campana. El índice glicémico de un alimento. Oye, no sé cuánto ya. ¿Hace complejo, no? Sí, no sé. ¿Cuánto le falta? No sé cuánto falta. Creo que ya terminamos, pero no estamos por acá. Entonces, el índice glicémico. El índice glicémico es una medición de cuánto es el primer pic de glucosa que nos va a generar un alimento al consumir. Entonces, hay alimentos que hacen que tengan más fibra, por ejemplo, puede tener mucha azúcar, pero mucha fibra, que hacen que en el sistema intestinal la glucosa sea procesada hacia el torrente sanguíneo de forma más lenta, más regular. Si nos mandamos los 75 gramos de glucosa, por ejemplo, la glucosa va a subir de una, porque ingresa al cuerpo líquida y se ingresa rápidamente a la glucosa. Entonces hay alimentos que tienen un índice glicémico más alto porque generan un pico más alto de glucosa y otros que tienen un índice glicémico más bajo porque es más gradual la absorción. Entonces, que sea una subida más alta significa que el páncreas va a tener que producir más insulina de uno para responder a esto. Y esa subida de insulina, aquí está, un mayor índice glicémico hace que aumente los niveles de glicemia, que estimula la salida de insulina. Por otro lado, estos niveles de glicemia elevados, una hiperglicemia, produce glucotoxicidad. La hiperglicemia produce preoxidativo, inflamación, etc. en distintas partes del cuerpo. Entonces, ese aumento de la insulina hace que haya efectos exacerbados de la insulina y a largo plazo, estamos todo el tiempo comiendo estos alimentos con índices glicémicos altos, se va a producir resistencia a la insulina por la glucotoxicidad, por los efectos de la insulina misma y que pueden llevar a un aumento del riesgo cardiovascular. Entonces, no es que una vez consumimos esto nos va a pasar esto, sino que constantemente, si tenemos una dieta que esté basada en alimentos que tienen alto índice glicémico, se asocia con mayor riesgo cardiovascular, generación de resistencia a la insulina, diabetes y diabetes. Entonces, aquí está el índice glicémico de distintos alimentos. Entonces, bajo el índice glicémico, bajo 55. Medio, 56 a 69. Alto índice glicémico, sobre 70. El índice glicémico es comparando el pic de glucosa de ese alimento comparado con la glucosa pura o un pan blanco puro. Entonces, aquí tenemos distintos alimentos. Podemos ver cuánto es el índice glicémico de cada uno. Eso. Entonces, por eso es importante el tratar de consumir alimentos que no sean tan procesados y que tengan la glucosa ahí llegar y agarrar. Porque quizás una vez no va a hacer daño, pero si es constantemente o comer todos los días en pan. Porque a mí se me fue por sobre 180 la glicemia, ¿no? ¿Se suman en el desayuno? ¿Se suman en tres? ¿Qué? ¿Se suman en tres o se da el índice glicémico del alimento madre? No, ahí si tú lo mezcláis, por ejemplo, si te voy a comer un pastel de chocolate, un índice glicémico, pero si te comiste antes un montón de lechuga con apio, va a hacer que sea más difícil que ingrese a glucosa, o va a hacer que disminuya el índice glicémico del pastel de chocolate. Hay que comer con fibra, esa es la idea. Las dietas dicen así como, por ejemplo, El arroz, por ejemplo, mételo después. sí, eso, y así como primero partir con los vegetales, o la proteína, generalmente. Sí, pues esa es la idea. La fibra previene la absorción rápida de glucosa. Bueno, en fin, eso. Entonces aquí un
resumen de lo que veníamos viendo. Entonces, efecto de la resistencia de la insulina, o no solo la resistencia de la insulina, sino que la hiperinsulinemia, que es de característica de la resistencia de la insulina. En el tejido adiposo, la insulina estimula la lipogénesis e inhibe la liposis. Entonces, una hiperinsulinemia va a hacer que haya ganancias, que sea más fácil subir de peso, pero más fácil. Y en ayunas va a hacer que haya aumento de lipólisis. Entonces va a hacer que salgan más ácidos libres hacia el torrente sanguíneo y se produzca lipotoxicidad de distintos tejidos. Como lo que sucede, bueno, esto pasa también en el músculo, se acumula más ácido graso liberado por el tejido, que hace que haya insulina en el músculo, y lo que vemos que pasaba en el paso. En el hígado, la insulina estimula la lipogénesis, la formación de LDL y disminuye la vamos a ver. Aquí esto va al revés. Estimula la formación de HDL y disminuye la formación de LDL. Bien, acabo de ver. Desde la anterior, ya como había dicho, se estimulaba en ayuda la producción de LDL. Sí, pero no es la insulina misma, sino que la resistencia a la insulina hace que no pueda ejercer un efecto bueno de inhibir la salida de la pelea. Porque lo que quiere hacer la insulina es acumular grasa acá y no repartirla por el cuerpo, porque en estado de ayunas, ¿de dónde vienen los ácidos grasos? O sea, en estado prandial, se le da cabida a los kilomicrones, que viene del sistema digestivo. Los kilomicrones son los que reparten los ácidos por todo el cuerpo, y la insulina hace que disminuya la producción de ácidos grasos por el triglicéridos. Salida de LDL por el hipotálamo, estamos con los kilomicrones. Después en ayunas, baja el nivel de insulina, aumenta el nivel de LDL para repartir kilomicrones. Entonces aquí esto está mal, no me he dado cuenta. Entonces en la hiperinsulinemia y resistencia a la insulina hay acumulación de triglicéridos en el hígado por la hiperinsulinemia, y en estado, cuando baja el nivel de insulina, aumenta las LDL y baja los HDL. Entonces produce dislipidemia e hígado. Y esto no lo puse aquí, lo voy a hacer mucho, pero creo que lo vimos en la clase de obesidad. Algo de esto. Sí, lo vimos en la clase de obesidad. Participa también el eje hipotálamo y hipófisis global. Entonces la insulina estimula la liberación de LH y la liberación de andrógenos por la célula estratega en el ovario. Entonces eso produce síndrome de ovario políquico. Se asocia con la resistencia a la insulina con el síndrome de ovario políquico. No en todos los casos, pero 8 de cada 10 tienen resistencia a la insulina. Ya, aquí ya la pregunta del diagnóstico. ¿Alguien experto? Ya. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se puede hacer por clínica. En general no es una enfermedad y por lo tanto no es algo que se esté buscando activamente, pero los rasgos más característicos suelen ser personas que en clínica presentan acantosis hídrica y también cordones en el cuello. Hay otros que también pueden estar presentes como la obesidad abdominal y de las pruebas de laboratorio, revisar el índice OMA. Eso también se puede acompañar otras cosas como hipertensión arterial esencial, hipertensión. Bueno, podría estar que hay que hacer el diferencial por la diabetes mellitus. Y entonces, no es algo que se pesquise muy en rutina. Un médico puede llegar y decir, mira, me dijo que tengo resistencia a la insulina, ajusta la dieta y empiezo a hacer ejercicio. A no ser que la mujer tenga síndrome de ovario políquico y quiera quedar embarazada. En ese caso, ahí sí se trata de la resistencia a la insulina, por ejercicio, dieta, más todavía no hay un consenso claro respecto a cómo se tiene que jugar, si se trata o no se trata. El consejo es no tratar a las personas, igual hay médicos que llegan y dicen como recomiendan por lo mismo, porque te ayuda bastante. Depende
estamos llegando al diabetes. De hecho, la metformina es una preparada. Ah, pero si no se explica otra cosa. Creo que ahora también se está utilizando en algunas ¿Para la diabetes? para que vienen así como medicamentos. Sí, la Si nunca más tenés diabetes, Ozempic, bueno, esta se llama el medicamento. Es un análogo del GLP-1. El GLP-1 es una antibiótica. Lo que hace es estimular la salida de insulina. Entonces, y también inhibe la músculo. Como lo que tiene arriba, participa en el control de ayuda. Entonces, por ahí es cuando ayuda al tema de la obesidad. Baja el consumo de alimentos y estimula la producción de insulina. De hecho, la idea original de los Ozempic era para la diabetes. Se hizo para bajar los niveles de insulina, o sea, de glucosa, produciendo menos los niveles de insulina. Pero resultó ser que la gente que le daba esto dejaba de comer y bajaban de peso. Porque bueno, el tratamiento y ahí empezaron a decir, o sea, se dieron cuenta que se tiene la obesidad y ahí ya. Entonces, el diagnóstico no hay como un criterio claro. De acuerdo a la Sociedad Chilena de Diabetes, en el 2015, por uno de estos factores clínicos, acompañado de OMIR, ya se puede decir que esta persona tiene resistencia a la insulina. Aclaran que no tiene que ser tratada como una enfermedad. Entonces puede realizarse asociado a este factor. Obesidad abdominal, que es lo que veíamos anteriormente, ¿no es cierto? Si hay hiperglicemia, ahí es muy probable que haya resistencia a la insulina. Si hay hiperglicemia, ya nos salimos de solo resistencia a la insulina, sino que pasamos a prediabetes o diabetes. Acantosis nígrida. ¿Saben lo que es eso? Que se ven los pliegues más, generalmente en el cuello y en las axilas, de color negro como lo que se da acá. Más o menos, ¿sabes? Más o menos. Y esto está dado porque la insulina también estimula al receptor factor de crecimiento como la insulina, el IGF-1. La insulina estimula la salida de IGF-1 por un lado. Y por otro lado, también es capaz de activar estos receptores. Entonces, en un estado de hiperinsulinemia, como lo que pasa en resistencia a la insulina, se estimulan estos receptores. Y resulta ser que los quedan los y fibroblastos que se encuentran en estas zonas que están más están siempre proliferando. Se estimula la proliferación de ellos. No directamente a los menocitos, sino que directamente a él. Y esto hace que se engruese la piel en esta zona. Y ese engrosamiento hace que haya más ovulación en los ahí y más melatonia. Que va a hacer que se vea de ese modo. Entonces, es el efecto en respuesta a una hiperinsulinemia que estimula los efectos de la insulina o del IGF-1, que estimula la proliferación de esas zonas de la piel. Ya, eso es la conciencia. Hipertrigliceridemia, aumento de los VLDL, que habíamos visto anteriormente, bajo HDL. Si hay dislipidemia así, es como, posiblemente esta persona tenga hígado graso no alcohólico, síndrome de poliquístico, hipertensión arterial. Los agrocordones también. ¿De qué? Los agrocordones. ¿Por qué? Los agrocordones. No sé qué. También, sí, eso también. Sí, por lo mismo. Pero hay que cumplirse. Según la sociedad, con uno de esos ya es posible que haya especialistas. Le puedes hacer este test. Antífero Mayer. Ya, esto es en ayunas, la insulina y la glicemia. Entonces se ve cuánta insulina es la que se necesita esa persona para tener esos niveles de glicemia. Punto de corte no hay definido, porque depende del grupo etario, depende del test que se utilizó para medir los niveles de, porque es muy variable la cosa. Entonces depende del laboratorio y del lugar donde lo hagan. Entonces generalmente 2.5, 2.8,
pero va a depender, en algunos lugares sobre 3, en algunos lugares lo toman sobre 2.2. La cosa es que mientras más alto sea, significa que tienes que usar más insulina para mantener esos niveles de glucosa. Entonces, está indicando, es un marcador que se utiliza para decir, esta persona puede tener resistencia a la insulina. El gold standard es el plan glicémico, que no lo voy a explicar porque es tiempo, pero no se usa en clínica solamente en investigación, porque es muy invasivo para poder hacer este. Entonces lo que se utiliza es el OMAI. Otra cosa, se mide también el péptido C. ¿Han escuchado esto? Que se puede ver el péptido C. No se mide para esto, no se utiliza para esto, porque basta con los niveles de insulina. Pero se utiliza el péptido C. ¿Por qué se utiliza más el péptido? A ver, se utiliza para medir la producción de insulina por el páncreas. Entonces, si queremos ver, por ejemplo, para diferenciar un diabético tipo 1 y un diabético tipo 2, el diabético tipo 1 es porque el páncreas falleció. Mientras que, quizás le queda alguna insulina, pero fallece. Mientras que el diabético tipo 2 sigue produciendo insulina, pero no es capaz de crecer su péptido. Entonces, ¿para qué se utiliza ahí el péptido C? Para ese producción. ¿Por qué se utiliza péptido C y no insulina? En ese caso. ¿Por qué? ¿Por qué se prefiere usar péptido C y no insulina? Porque insulino dependiente, entonces es como medir la insulina que ya está. Buena respuesta. Una es por eso. Y la otra es porque el péptido C es mucho más estable que la insulina. Entonces se mantiene en sangre por más tiempo. La insulina baja rápidamente. La insulina llega al hígado y el 50% de la insulina se va. Saliendo del páncreas, llega al hígado. Entonces, es mucho más estable en los niveles de péptido C. Entonces se confía más en el péptido C para saber si está produciendo o no produciendo insulina por el ya. Eso. Entonces, ahora pasamos a lo que sería prediabetes antes de la diabetes. Entonces, en este grafiquito que está acá, tenemos aquí la sensibilidad a la acción de la insulina. ¿me pasé la mochila por favor? Versus la secreción de insulina. Entonces, una persona normal, la letra. Para esa sensibilidad a la insulina se necesita esta cantidad de producción. Si empieza a disminuir la sensibilidad a la insulina, ¿no es cierto? Como lo que pasa en una resistencia a la insulina, cada vez se va necesitando más insulina para mantener normales los niveles de glucosa. Entonces, en una persona que tiene solo resistencia a la insulina, de a poquito empieza a producirse resistencia a la insulina. Está más inhibido su vida receptor. Entonces, cuando empezamos a ir para acá, empieza a aumentar los niveles de insulina para compensar. Entonces, aquí todavía esto significa que se ve normal el test de tolerancia a la glucosa. Está normal porque está compensando con mayor nivel de insulina. Pero luego llega un punto en donde el páncreas llega al 100% de la producción de insulina necesaria y sigue aumentando la resistencia de insulina. Entonces ahí pasamos a un estado que se llama estado de intolerancia a la glucosa, en donde ahora sí se empiezan a afectar las glicemias. La glicemia en ayunas y la glicemia postprandial se empieza a ir para arriba. Ahí todavía nuestro páncreas produce insulina bastante, pero todavía no hay muerte, tanto estrés que haga que se mueran las células de páncreas. Luego, si seguimos aumentando con la resistencia a la insulina, como lo que pasa normalmente, seguimos comiendo mal, haciendo ejercicio, pasamos a diabetes tipo 2. Y en este estado, ya el páncreas comienza a fallar. Empieza a ver apostosis de la célula beta pancreática, ya cada vez se empieza a producir menos insulina. Eso. Entonces, a este estado se le llama intolerancia a la glucosa. Todavía es posible volver hacia atrás. En el estado de diabetes tipo 2, ahora se sabe que igual personas que tienen diabetes tipo 2, dependiendo del páncreas todavía les quede, todavía puede ser que vuelva a ser normal. No se dice que son normales 100% porque tienen una predisposición a tener diabetes tipo 2, pero pueden vivir una vida relativamente normal solamente con dieta y ejercicio. Se dice que es una diabetes tipo 2 en revisión.
Ya, entonces igual es posible que el diabetes mellitus tipo 2, dependiendo del estado de avance, pueda mantenerse solo con dieta y ejercicio, siempre preocupado de mantenerse bien, puede ser que se mantenga sin requerir medicina. Ahora una pregunta. Al final de la diabetes mellitus tipo 2, cuando las personas ya están ya muchos años enfermos con diabetes mellitus tipo 2, las personas empiezan a bajar de peso así, súper rápido. No sé si se han notado eso, o saben eso. ¿Por qué? ¿Por qué creen que de repente se van a bajar? En base a lo que hemos visto anteriormente. Empiezan a liberar los líquidos. Ya. Resulta en eso, pero esa no es la razón. No, porque como ya hay mucha gente, ya cualquiera puede comprar Es lo que dijo aquí Martín. El páncreas cada vez empieza a producir menos insulina, porque empieza a morirse la célula beta pancreas. Se necesita de poca insulina todavía para inhibir la lipoglicemia en estado postprandial. Pero llega un punto donde la insulina es tan baja, la producción de insulina, que la persona, si no está insulino dependiente, si está poniendo insulina, se inhibe la lipoglicemia completamente y empieza a bajar de peso full. Se le va el tejido de hígado. ¿Por qué no está la hormona que inhibe la insulina? ¿También? Todo. Se deja todo. Peor ahora. Más resistente. Entonces ahí la persona necesita inyectarse. Ya. Entonces, el diagnóstico de prediabetes, en Chile no se utiliza la hemoglobina glicosilada para el diagnóstico de prediabetes, se utiliza solamente para saber cómo va la persona, más para diabéticos que el prediabetes. Lo que sí se utiliza son los niveles de glicemia en ayunas o postprandial. Entonces, una glicemia en ayunas tiene que ser normalmente una persona que no tiene tolerancia a la glucosa, tiene que ser bajo 100. Si la glicemia en ayunas, después de 8 horas de ayunas, te salió sobre 100, es posible que tengas prediabetes. Si te sale entre 100 y 125 miligramos por decilitro, es que la persona tiene prediabetes. Si sale sobre 125, o sea que tiene intolerancia a la glucosa. Sobre 125 ya es posible que la persona tenga diabetes. Luego de tener intolerancia a la glucosa, la persona se lo hace. Luego de las 2 horas, sale que la glicemia está entre 140 o 199, también, prediabetes. Una persona normal debería estar a las 2 horas bajo 140 miligramos por decilitro. Esto es el diagnóstico de acuerdo a la American Diabetes Association, que considera esto, pero aquí en Chile no se utiliza la hemoglobina glicosílica. Entonces es una etapa intermedia entre resistencia a la insulina en la persona normal y diabetes, donde los niveles de glicemia ya se van mucho más para arriba y ya hay un control más grande de la hipertensión. Otra cosa interesante, la hipoglicemia reactiva, que también se puede utilizar como un factor que participa en como un signo de prediabetes. Si la insulina se le pasa a la mano, los niveles de glucosa van a bajar y pueden bajar más allá de lo normal, que son 70 miligramos por decilitro. Entonces es normal que ocurran hipoglicemias alimentarias, que son cuando, por ejemplo, nos ponemos un pastel o una torta de chocolate así full dulce, como las dos empanadas que te sube la glicemia un montón, se produce mucha insulina y esa glucosa rápida, que entró rápido pero también se va rápido. Entonces es posible que pase, y es normal que pase si consume demasiada azúcar, que la insulina se le pasa un poquito a la mano y después te da una hipoglicemia. Y esa hipoglicemia te da sueño, que hay ahí como, porque está ahí con hipoglicemia. Entonces, después de almorzar pasa que bajan, no solamente por eso, por las cosas igual, pero a esa hipoglicemia alimentaria que ocurre como a las 2 horas después. Hipoglicemia idiopática, ¿sabe por qué? Alrededor de 180.000. Pero
a la hipoglicemia reactiva tardía ocurre unas 4 o 5 horas después de haber comido, esta es porque los niveles de insulina se mantuvieron altos por mucho rato y se mantienen altos incluso a las 4 o 5 horas después. Cuando ya bajan los niveles de glicemia, el páncreas sigue produciendo insulina. Eso es un indicador, se sugiere también como un indicador de prediabetes. La persona ya está produciendo demasiada insulina, si le bajan sus niveles de glucosa. Entonces, en la intolerancia a la glucosa, los niveles de glucosa están más altos, el estado postprandial y también ayuda, pero es posible que se produzcan hipoglicemias por esto, porque hay mucha insulina que hace que bajen mucho más allá de los niveles de insulina que de glucosa que no lo bajan. Entonces a esto se le llama hipoglicemia reactiva tardía, a la que sucede, puede suceder en personas que tienen prediabetes. Entonces se refiere que esa misma hipoglicemia es más tarde, no es que hayan sido. No, igual puede tener esta de acá, pero es que sea tan tarde no es normal. Una persona normal a las 4 o 5 horas después de haber comido no debería tener una hipoglicemia. Pero una persona normal se puede haber Sí, es normal, si fue demasiada glucosa y muy rápido el procesamiento, es posible que tuviera una hipoglicemia. Ya. Ahora último, ¿cómo contribuye el tejido adiposo a la resistencia a la insulina? Esa la última pregunta a la chiquillos de ahí. Ya, y con esto terminamos. El tejido adiposo fisiológicamente secreta niveles de adipolectina, que aumenta la sensibilidad a la insulina y disminuye la inflamación crónica. Cuando hay una obesidad, por ejemplo, disminuye los niveles de adipolectina, aumenta la citolina proinflamatoria, que a la vez inhibe la captación de insulina, y también tenemos la inflamación crónica. ¿Y qué grasita es la mala? La visceral. La visceral. Ya, eso es. Entonces, en un estado de obesidad hay mayor riesgo de resistencia a la insulina, porque es esta grasita, si se acuerdan, ¿no es cierto? La del hipocondroide, no la tiroides, sino la visceral, entre abdominal, ¿no es cierto? Entre las vísceras del cuerpo, la que está asociada con riesgo metabólico. Produce adipoquina, como la adiponectina que mencionaba el compañero, la leptina y otras. Y en este estado se inflama por hipertrofia del tejido adiposo. Se inflama el tejido adiposo, se llena de macrófagos proinflamatorios que producen un montón de células proinflamatorias, y eso hace que la bajada de adiponectina que produce secreción a la insulina, la subida de células proinflamatorias, y también la mayor salida de ácido graso liposílico en la yugura, por el tejido adiposo que está más grande, se asocia a esta resistencia a la insulina que habíamos visto anteriormente. Ahora aquí está la explicación, esto lo vimos en la clase de la obesidad. Entonces, todo esto cambia los niveles de adipoquina, se asocia a la resistencia a la insulina. Entonces, resistencia a la insulina en todos estos tejidos. Y lo que habíamos anteriormente. Aquí todo esto son funciones por el tejido adiposo. Y la baja de niveles de adipoquina se asocian a una respuesta a la insulina en la vía metabólica. Entonces, esta es la última, el tratamiento. Normalmente no se hace nada, solamente medidas no farmacológicas, ejercicio físico y dieta aeróbico o hipocalemia. En todas las personas que tienen resistencia a la insulina. En el caso de que haya síndrome de ovario poliquístico, y esto es la recomendación, no todos los médicos hacen, y la persona quiere quedar embarazada, ahí sí se utiliza un tratamiento que es lo mismo, medidas farmacológicas más metformina. ¿Por qué metformina? Porque la metformina produce sensibilización a la acción de parte del efecto mediado por la y bueno, si tiene diabetes tipo 2 o prediabetes ya va directo acá a darse con metformina. Eso. Mi consejo es que porque ayuda. Porque las personas que tienen síndrome de ovario poliquístico muy probablemente o tengan un ciclo alterado o sea estéril porque se está produciendo entonces para quedar embarazada tiene que regularse nuevamente el ciclo, y para eso es muy importante reducir la resistencia a la insulina y la vacuna. Eso. Y después había un resumen de